Precios altos, escasez, es difícil. Hay que acondicionarse a estas nuevas condiciones. Yo vivo porque Dios quiere que yo viva. Problema de la salud, problema de la comida. Y son muchos problemas que te quedan arriba de ti. No alcanza, 2.42 no alcanza. Esto es un cobro. A ver. Bueno, eso yo espero que alguna vez tengan que ver eso. Como resulta bastante evidente, en Cuba se está produciendo un proceso de envejecimiento demográfico, o sea que los adultos mayores sean un porcentaje mayor en la población total. Por lo tanto, ese descenso en la fecundidad, en el número de nacimientos, es lo que en realidad es el elemento clave que provoca el envejecimiento. Eso a su vez, ¿a qué nos lleva? A que el envejecimiento demográfico no es un asunto que ataña solo a los ancianos o a las personas mayores, sino es un asunto que incumbe a toda la sociedad. En la medida que la población envejece, tienes personas pensionadas. Una medida reciente, por ejemplo, fue prolongar la edad de retiro, porque en la medida que se mejoran los indicadores de salud, por ejemplo, la esperanza de vida crece. Y entonces las personas en Cuba, por ejemplo, es de 77, 78 años. ¿Qué pasa? Que entonces las personas viven muchos años en el tramo de la pensión. Me jubilé con 28 años de trabajo, 55 de edad, porque yo tenía a mi mamá también muy viejita, de 98 años, y me tuve obligatoriamente que jubilar, porque no tenía quien me la cuidara ni quien me la atendiera, y yo me jubilé con 200 pesos. Lo que me dieron fue de pensión, promedio de 70 pesos. Empecé a reclamar lo de antes, lo que había trabajado en la bodega, en la pollería y eso. Entonces me subió a 100, no me acuerdo, 140, 150 pesos. Ahora son 200 pesos. Inicialmente empecé con 79 pesos de jubilación. Y actualmente tengo 200. Ni pagar el freír. No te alcanza para nada. Ah, bueno, yo no te lo puedo decir, pero aquí tengo una chequera que ustedes la pueden ver. Yo creo que lo que yo le debo no voy a vivir para pagárselo. No voy a vivir. Lo que yo gano no me alcanza para tomar medicina. Con eso, yo gasto más en medicina que en comida. Para la alimentación, 90 pesos. No es gran cosa, pero para mí me es suficiente. No, realmente no se puede hablar de eso porque económicamente los salarios sabemos que están muy bajos y los de los jubilados muy por debajo todavía. Yo devengué más al Estado que el Estado a mí en este momento. Son 43 años ahí solo en un solo taller, trabajando. Toda mi vida y tengo 83. Yo estuve pagando el retiro de profesor siempre. Antes lo pagué de técnico agrónomo. Y sin embargo me jubilaron con 79 pesos por las leyes vigentes en ese momento. Es decir, que mi salario no se correspondía con lo que yo realmente había contribuido a la caja de retiro. No, yo pensé que estaba un poquito mejor para mí. Digo, de acuerdo a la lucha mía y todas esas cosas, yo podía haber estado mejor. ¿Qué tú vas a hacer con 200 pesos? Y yo sí he trabajado, porque yo estoy trabajando del año 54,
y no paré de trabajar nunca. Sí, estamos muy conscientes y más conscientes de eso, y en eso pensamos más que en ninguna otra cosa, de nuestros efectos, de nuestros errores, de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias. Y no me atrevería a mencionar el tema aquí si no tuviera la más absoluta convicción y la más absoluta seguridad que, salvo catástrofes mundiales, colosales guerras, estamos acercándonos aceleradamente a reducirlas y a vencerlas para que se cumpla algo. Escúchese bien, en este pueblo de hoy y sobre todo de un mañana muy próximo, cada ciudadano viva fundamentalmente de su trabajo y viva fundamentalmente de sus pensiones. Vamos a ver si yo vivo para ver el cambio de esto. Para ver si veo cuando me aumenten la chequera y me bajen los precios. Yo creo que no. A la edad que yo tengo hoy en día, yo te digo a ti que otros que tengan 60 años son de la tercera edad, pero yo tengo 73. Cumplí el día 3 de diciembre. ¿Qué mejoría puedo tener? El programa de atención integral al adulto mayor surge ya hace unos cuantos años, en el año 86. Nos dimos la tarea de crear la especialidad aquí en Cuba, porque aquí no había la especialidad de geriatría en sí. Y entonces estos grupos de compañeros nos mandaron a hacer por lo menos unos estudios. A mí, nosotros la Cruz Roja, un grupo a la Cruz Roja de España, otro a la Unión Soviética. Y entonces nos mandaron para que fuéramos a ver cómo estaban las organizaciones esas más o menos especializadas y cómo qué se podía hacer en Cuba. Y entonces después de esto se hizo la especialidad en Cuba en el año 1985. Desde ese momento ya se avisoraba que podría haber un envejecimiento de la población. Ese programa, que tiene 3 componentes, un programa de atención comunitaria, un programa de atención hospitalaria y un programa de atención institucional, se ha mantenido durante todos estos años. Una casa de abuelos, justamente es una de las instituciones de rehabilitación al adulto mayor, donde el programa ahí es un eslabón. La mayoría de los ancianos que entran a este tipo de institución entran por soledad diurna, entran por depresión, muchos llegan con anemia y por pérdida de roce social. Todo el mundo aquí nos llevamos como una comunidad, todo el mundo nos compenetramos, todo el mundo nos tratamos con cariño, cuando falta uno le echamos menos y cuando viene todo el mundo lo recibe. Me sentía sola y yo dije, ¿pero por qué? Ya no estoy enseñando. Voy a buscar un refugio y lo he encontrado en la casa de los abuelos, la que dirige Ivonne. Esta Ivonne fabulosa, que nos quiere tanto a todos los abuelos. Las redes sociales de apoyo a los adultos mayores deberían ser un poquitico más extendidas hacia ellos. ¿Por qué? Porque instituciones como esta, que ahí está sola en el Vedado, deberían haber muchas más. Mira, los planes son magníficos. Bueno, te lo digo porque conozco los planes. Aunque estoy aquí afuera, sí conozco los planes que hay para salud pública y todas esas cosas. Pero no es eso solo. Es que no es salud pública sola, es que es toda una serie de organismos que tienen que contribuir también en esto. Muchas veces el principal problema de un anciano no es ni siquiera un problema médico, es un problema social. Es que se siente solo, es que tiene dificultades en su vivienda, es que tiene dificultades con la alimentación porque no puede elaborarse los alimentos. Entonces necesitamos la participación y el apoyo de otras instancias del gobierno. La pérdida de la familia mía, de mi madre, de los hermanos míos, de los hermanos. Eran 9, quedamos 4. Mire, a mí lo que más daño me hace es una familia que tengo en mi casa. Yo con la casa que tengo, pues ya está mejor. Pero bueno,
Eso es lo que me siento atropellado por ello. Más o menos, que se la quieren coger para allá. Y tengo que tener cuidado, que te ponen una almohada en la nariz y a los 2 minutos está ahogado. Y después nadie averigua cómo se murió. Prácticamente en 4 años me quedé sin familia. Mi mamá, mi papá, todos fallecieron. Mis hijos, uno se fue hacia el norte y el otro vive en Miramar. Si tienes una familia que te atiende, que te da cariño, porque lo que hace no solamente el dinero hace falta que tu familia se ocupe de ti, te vaya a ver, te dé afecto. Eso es muy importante, porque la vejez sola es muy triste. La dieta es muy difícil, eso que te dicen los médicos. Lo primero que tienes que llevar es una dieta. El doctor me dice, mire, María Los Ángeles, usted está un poquito gorda. Tiene que hacer unas libritas a base de vegetales y frutas y vegetales. Yo me río porque creo que me está haciendo un chiste. Porque usted se ríe, María Los Ángeles. Doctor, usted me está haciendo un chiste. ¿Usted cree que yo puedo comprar frutas y vegetales? Yo no puedo comprar. Un día podré comprar. No, a mí me encanta el mamey y vale 10 pesos. Y la selga vale 4.50. Y la lechuga 5 pesos la libra. Saque la cuenta cómo me va a quedar y con qué pago la luz y el teléfono y el gas y el agua. Yo me como una pizza luego ahí con espagueti. Una pizza para reforzar, porque uno la corta no, vaya, la carne, pollo, eso, ¿no? El huevo, mira, se consigue huevo. Si quita la libreta y 200 pesos, ellos sabrán porque ellos son los que sacan la cuenta esa de la economía. Porque 200 pesos si tienen que comprar el azúcar en la Shopee, si tienen que comprar eso, más los zapatos, más la ropa, ¿a qué precio está la ropa? Se quedarán en nada, bueno, se irán muriendo poco a poco hasta que no haya viejo ya. Una seguridad con una serie de productos. Una serie de productos que son básicos en la canasta. Y entonces sí me asegura eso, nada más, pero yo creo que es una cosa que es importante. Bueno, será para libertad, ¿no? Habrá que matarse para pasar la cosa. O le darán una, aunque quiten libertad, si te mandan para la casa las cosas, sin libertad, no puedo. Porque si no, ¿cómo va a comer aquí? Si no hay libertad. Digo, ¿quién se va a dar? Bienestar Social tiene un comedor que da por la mañana con un precio de peso y pico a 2 pesos, y ya le da uno almuerzo y comida por la mañana. La comida que dan aquí los comunitarios, esa comida a veces no se puede comer, porque no hay higiene, no tienen plato, la mayoría de las veces, no hay cuchara, y cuando lo hay no hay higiene ninguna. La libreta, yo no quisiera que la quitara. Pero bueno, si van a hacerlo, será por el bien de nosotros. Yo no creo que no hagan nada para fastidiarnos. Creo que siempre sea para ayudarnos. Yo vivo con mi hija allá en el Pedao, pero estoy aquí en casa de mi tía porque allá son 2 y es un cuarto. Mi cuarto prácticamente, vaya, tal, yo mantengo limpio, pero el problema es del baño. El agua corre por un lado donde debe correr, al contrario. Y el problema del balcón, que cuando hubo un ciclón hace 7 años, 8 años, me cayó un poste arriba, me rompió la puerta y cada vez que tú vas a arreglar si quieres arreglarlo son $15 o $20, que no tengo la utilidad para eso hoy en día. Si una persona, como es el caso de este creciente grupo, vive de una pensión que es muy reducida, en los momentos actuales el valor adquisitivo de la pensión, si el salario está reducido, más está reducida la pensión. Es mucho más complicado para estas personas mantener sus viviendas. Tenemos casos entonces de personas de la tercera edad que viven en viviendas que no pueden mantener. El problema no es, yo lo he dicho otras veces, no es un lugar donde vivir, es un lugar para vivir. Podíamos construir apartoteles, podíamos construir viviendas protegidas, que ya hay algunos ejemplos
Afortunadamente, en La Habana Vieja hay viviendas protegidas o hay hogares de ancianos con otros conceptos. Hace un cambio de, como que decir, no sé, de la tercera, de ser de la tercera edad, volver a la primera, porque no ha rejuvenecido. Nosotros vivíamos en un edificio, ustedes saben, que La Habana Vieja tiene muchos años, entonces hay muchos edificios en unas condiciones muy malas. Entonces, dentro de esas condiciones vivíamos en un edificio deprimente. Aquí tiene atención, aquí tiene a las enfermeras que vienen a ver cómo usted está por la mañana, por la noche cuando se va a dormir ella, vienen primero a ver cómo estamos nosotros, cómo están los inquilinos. O sea, es un proyecto maravilloso para todos allá, una persona ya mayor que no tiene recursos para vivir solo y que puede tener problemas de salud y demás, eso aquí lo tiene todo. O sea, es una cosa maravillosa. Ojalá que todos los abuelos de este país tengan algo parecido a esto. Y felicitamos una vez más a Lear y a todos los que tienen que ver con este proyecto. No se trata de, por ejemplo, de decir que vamos a tener tantas capacidades o más cuantas capacidades en hogares de ancianos para darle respuesta al grupo creciente de personas. Es cómo le vamos a dar respuesta a eso. Actualmente estamos por detrás de las demandas de los ancianos en términos de satisfacer sus necesidades. Nosotros hemos heredado hogares de ancianos, hemos heredado lugares, incluso hay lugares adaptados para resolver la necesidad, pero no para darle solución al problema. En la medida en que nosotros sepamos darle respuesta, vamos a ir protegiendo más a esas personas, cosa que actualmente, aunque institucionalmente está establecido así, aunque el discurso político de la sociedad es que el anciano se merece una vida digna y protegida, en la realidad eso no ocurre porque hay problemas materiales que lo impiden, pero también hay problemas conceptuales. Son personas y estamos tratando de personas y las personas no se pueden almacenar como se guardan muebles. Desde el punto de vista del plan, esa persona está protegida. Pongámonos en el lugar de ellos. ¿Me gustaría a mí ir a uno de esos hogares de ancianos actuales? No. Eso a mí no me daría lo que yo quiero. Yo quiero que los últimos años de mi vida, si tiene que ser en un lugar así, sea en un lugar que me dé no solamente las oportunidades de tener asistencia médica, de tener alimentación adecuada, de tener un lugar donde reposar, pero también tener un lugar de privacidad y también las oportunidades de movilidad y también las oportunidades de interactuar con las demás generaciones. Eso es importante que la sociedad lo vea así. Habría que preguntarle a ese que está allí, que nos dé su opinión de cómo él se siente allí, si tiene lo que esperaba, si eso es lo que él quería. Los hogares de ancianos no entran en la batalla de ideas. Quiere decir, los viejos ya no tienen idea, ya no entran. Entonces, batalla de ideas, atención secundaria, atención primaria. Entonces, no tenemos nadie. Los poquitos que me dan es una gotica para hacer algo. Pero es por la insistencia del sentido ese que uno va tomando, el sentido de pertenencia, de que son mis viejos, de que tengo que luchar por ellos, de que no quieres que te pasen frío. Ustedes esto que está aquí, tú mírenlo bien. A pulmón, llorando, a veces arrastrándose. Porque los que están más arriba no se dan de cuenta de eso, porque hay que venir aquí, hay que estar aquí, en este lugar, hay que levantarse por la mañana y venir aquí a este lugar a batirse con 1 millón de problemas. Porque aquí adentro no se imagina nadie que es flor de esto que está aquí. Ella tiene en la mano una papa caliente. Y no, desgraciadamente no tiene que tirarse, que las tiene que comer ella. ¿Cómo tú crees que en un municipio donde hay un partido, un gobierno, donde hay ¿cómo se llama esto? Una dirección del Ministerio de la Construcción, de diferentes organismos, no pueden venir ni arreglar el hogar? ¿Por qué dejamos que se cayeran los hogares? ¿Por qué? Porque ya son ancianitos. Porque ya no valemos 2 kilos. No, pero es que esos ancianitos fueron los que hicieron la revolución. Pues yo soy de la columna Che, que 8. Columna 8, sí, Redondo, se llama. Este era un hombre especialísimo. Y Camilo igual. Venimos juntos en la caravana. Yo soy combatiente del Ejército Redondo. Y yo soy combatiente internacionalista también.
Yo estuve en Angola 2 años. Fui cuando la alfabetización para el escambray. Allí estuvimos el año completo. Yo era enfermera sanitaria que cogí un título en 3 horas cuando Girón. Hemos sacrificado nuestras capacidades porque también estudiamos, tuvimos niveles y a su vez desarrollamos una generación que son ustedes hoy lo que tienen que hacer por nosotros. ¿Cómo se atiende todo el aspecto de la persona para que la persona viva ese tramo con una calidad lo más parecida posible a la calidad de vida que tuvo? Pero la señora y yo estamos fijos. Este es nuestro hogar. Hogar, dulce hogar. Tenemos una madre superiora muy especial. ¿Cómo me quedó? Mire. Ay, precioso. Ay, qué lindo. Ay, chino, mira, mira, mira. Sienten mucho amor, nos cuidan. Tengo amistades mías que están en asilo del gobierno y no son iguales. La comida no es igual. Bueno, lo especial de Santo Domingo creo que es la estructura. Sí, la estructura para dirigir el asilo. Es una estructura muy simple. Hay una madre superiora. Ahora hay 11 monjas aquí que atienden 11 oficios. Cada una puesta en un oficio. Sí, ropería, departamento de hombres, enfermería de mujeres, enfermería, sí, todos los departamentos. Aquí se rompe un objeto y a la media hora está arreglado. Eso tiene un éxito extraordinario. Esa estructura no ha fallado en nada. Hay ancianos que han venido por su propia voluntad. Eso está mejor que en su casa. Ancianos que han venido porque han tenido un problema en su casa, no los quieren, se convierten en unos tarecos en la casa, en unos objetos que nadie quiere. Hay que crear, ¿no?, servicios que permitan dar cuidados a largo plazo y que además apoyen a las familias, porque hoy es un problema en una casa donde hay 1 o 2 ancianos que necesitan cuidados permanentes, que viven con hijos o nueros o yernos que trabajan, y entonces está la disyuntiva, bueno, trabajamos, los atendemos durante el día, o sea, hoy se está haciendo necesario crear un grupo de estas instituciones. Puede ser el Estado, puede ser una iglesia, puede ser un grupo comunitario, pero un apoyo social, sea el que sea. Cuando un servidor vino aquí, que hoy hace 17 años, a Cuba, 16 llevo en esta parroquia, pues pensamos en hacer una misión popular. Y lo que hicimos fue visitar con un equipo de personas. El primer grupo venía de España, un grupo de jóvenes misioneros, son los que animaron también a otros aquí. Hicimos la primera cosita, ¿verdad?, de visitar las casas, casa por casa. Entonces nosotros, en esta un poquito campaña misionera, hicimos también una breve estadística discreta, pero donde había ancianos, donde había más necesitados. Y descubrimos que este barrio tiene muchos ancianos. Entonces dijimos, ¿qué asistencia tienen ellos? Y nos propusimos hacer una Cáritas, a ver si podríamos hacer una Cáritas donde llegase a estos ancianos. Primero pusimos como norma atenderlos desde que vienen hasta que mueren. Nosotros vamos hasta el cementerio con ellos, hasta que mueren. Segundo, si caen enfermos, les mandamos la cantina. Ahora mismo tenemos 42 cantinas. De los 192 que están inscritos, 42 son cantinas. Tercero, nosotros les lavamos la ropa. Pusimos peluquería, tenemos costurero, tenemos odontólogo, dentista y también oculista. Algunas casas de ellos están muy en mal estado, muy en mal estado. Y si viven solos no tenían medios. Algunos pues fue lastimero, aquellos primeros que vimos y vinieron, no tenían ni siquiera un servicio. Y bueno, estaba la cosa muy in extremis. Entonces pensamos en hacer el proyecto, a alguna le caía agua encima de la cama. Entonces pusimos un proyecto techos. A los ancianos que están solos, se les arregla sus casas, se les pinta, se les dan todas las posibilidades. En momentos determinados, hasta recursos monetarios se les han dado a algunos ancianos que han estado solos. Esa es una labor que debieran de emprender muchas más personas, incluyendo, vamos a decir, como tal, el gobierno. El objetivo es que el anciano se encuentre bien, por eso que se trate bien a los ancianos.
que se trate con dignidad. Yo no permito que traigan cubiertos de casa, vasos de casa, no, que las cosas sean dignas. Y el principio nuestro vicenciano, que lo tienen allí en el esto, que los pobres tengan por vuestro amor lo que los ricos tienen por dinero. Por lo tanto hay que tratarlos como a ricos, no como a pobres. No podemos hacer una fábrica de pobres, de miseria. Hay que hacer un reino donde se viva con cariño y con los medios dignos de la sociedad. Si se fuera a ver el envejecimiento como un proceso meteorológico, estaríamos ahora o sea, el envejecimiento estaría ahora en fase de tormenta tropical, si acaso. Pero a partir del año 2020, 2025 va a ser huracán. Y que después, un poco después, sobre el año 2030, 35, va a ser un huracán de gran intensidad. Esa es la visión que yo tengo. O sea, que me parece que todavía no, la sociedad cubana, incluso tal vez hasta los tomadores de decisiones, no tienen plena conciencia de todos los cambios que va a provocar el desarrollo perspectivo del envejecimiento en Cuba. Que es importante que se vea desde otro ángulo el problema y no pensar, llevar el presente al futuro. Hay que ir al futuro y venir para acá. Y verlo de esa otra manera, de que vamos a considerar la persona de la tercera edad como un componente más de la sociedad, como un componente importante, porque en nuestro caso, de no cambiar la tendencia de la población, del crecimiento de la población, Cuba será uno de los países más envejecidos, no solo de América, del mundo. Va a ser un país muy envejecido y tiene que pensarse en esos términos, en los términos de país envejecido. Yo veo perfecto y muy bien que se analicen, digamos, en las mesas redondas, en otros foros, las situaciones que existen en otros países. Es muy importante que los cubanos tengamos idea de lo que ocurre, pero también es muy importante que se discutan y se analicen los problemas de Cuba, que son los que más podemos nosotros resolver, porque los otros problemas tenemos un conocimiento, pero no podemos sobre ellos prácticamente actuar. Pero los problemas de Cuba son los que sí podemos discutir y podemos buscarle soluciones. Yo creo que el debate de ideas, la lucha de ideas y todo eso tiene que ver también con los problemas de aquí. Porque eso es importante, que todos seamos parte del compromiso social de hacer una ciudad nueva, un escenario nuevo donde se expresen y queden reflejadas las nuevas relaciones sociales. Hay una propuesta, la revolución es cambiarlo y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Nos queda todavía cambiar mucho dentro de esta ciudad para que llegue a ser lo que debe ser. El pueblo, la población general tiene que ser más que eso, tiene que ser más proactiva, tiene más que crear. O sea, no es solo cumplir orientaciones que se reciban, sino formar, o sea, participar más en la creación de las políticas que las afectan a ellas mismas. No pueden ser como pasivas, esperando que algo ocurra, que la gente le diga lo que tiene que hacer. Entonces, en las diferentes etapas, los diferentes grupos etarios, en este caso los jóvenes, los ancianos, tienen que tener más participación en la creación de las políticas que los afectan. No pueden ser objetos solo de políticas, sino sujetos de esas políticas. Hay una frase de Martí que a mí me gusta mucho, que dice: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a vivir sin hipocresía. Yo creo que cuando ese principio se cumpla cabalmente por todas las generaciones y por todas las edades, se pueda cumplir ese principio de que cada uno pueda ser honrado con su trabajo, no tenga que acudir a formas ilegales o de corrupción, sino que con su trabajo honrado pueda tener una vida decorosa, no subsistir, sino una vida decorosa, que es un poco más que subsistir. Y cuando pueda pensar y hablar sin hipocresía ninguna, o sea, abiertamente todo lo que piensa y todo lo que crea, yo creo que entonces estaremos construyendo una sociedad para todas las edades.